Bueno, en esta segunda clase de algoritmos computacionales vamos a nuevamente entrar a la carpeta 0 del módulo 0 en Jupyter y abrir el notebook correspondiente al tema 0.2, cómo se ejecuta un programa. Entonces, ¿cómo se ejecuta un programa? Iniciamos con un recordatorio. Al final del notebook 0.1, que es un programa, .ipynotebook, convertimos el pseudocódigo dime cuáles números enteros son mayores que 1 y menores que 100, ordenándolos de menor a mayor, en el siguiente código, el cual puede ser interpretado y ejecutado por una computadora. Si no recuerdan lo que hace este código, lo pueden ejecutar con control enter para ver la salida, o pueden regresarse a este notebook dando clic y ejecutarlo allá también. Observemos que el código anterior contiene símbolos, palabras, en inglés, y colores, por ejemplo, verde, negro y magenta. Sin embargo, las máquinas no entienden lenguaje humano y tampoco perciben colores. Entonces, ¿qué está sucediendo? Vamos a ver. Para responder esa pregunta tenemos que primero hablar de código de máquina y lenguajes de programación de bajo nivel. Cuando escribimos un programa en una computadora y lo ejecutamos, el código que hemos escrito es transformado tras bambalinas en otro código más fácil de entender para los procesadores, ya sea centrales, gráficos o etcétera, de la computadora. Este segundo tipo de código, al cual es convertido, suele estar formado de bits, dígitos binarios representados comúnmente como 0 y 1, además de dígitos numéricos y caracteres especiales que corresponden a comandos que el procesador sabe interpretar, y es conocido como código de máquina. Para poder ser interpretado correctamente por un procesador, el código de máquina debe seguir un conjunto de reglas en particular, conocido como un lenguaje de máquina, específico para el procesador en cuestión. Dado que los lenguajes de máquina tienen una baja sofisticación desde el punto de vista del lenguaje humano, y su uso se da a nivel del procesador, un componente fundamental en cualquier computadora, también se conocen como lenguajes de programación de bajo nivel. Es decir, cuando ejecutamos una celda de código como esto, estas instrucciones, así como están escritas, no llegan al procesador de la computadora y el procesador las interpreta, las entiende y las ejecuta. El procesador, o bueno, los procesadores, dependiendo de cuál se trate, solamente entienden unos y ceros y algunos símbolos y otros caracteres. Entonces lo que se hace es que al ejecutar un código de este tipo, que es más o menos entendible para humanos, pasa por un proceso de traducción a el lenguaje que utiliza el procesador que se esté utilizando. Y ese lenguaje como más básico se le conoce como un lenguaje de programación de bajo nivel o como un lenguaje de máquina. Y al resultante código, que a nuestra perspectiva humana parece un montón de símbolos aleatorios, se le llama código de máquina. ¿De acuerdo? Entonces, las máquinas realmente lo que ejecutan es código de máquina escrito en lenguaje de máquina. Y nada más para quien tenga curiosidad, el proceso de transformación de un código así a un código de máquina se le llama compilación. Bueno, ahora vamos a hablar de otro tipo de código llamado código fuente y los lenguajes de programación de alto nivel. Ahora, el código que ejecutamos en una de las celdas anteriores no parece estar escrito en un lenguaje de bajo nivel, ¿cierto? Como mencionamos, tiene palabras, tiene espacios, estructuras, unas sangrías y demás. Lo podemos leer bien. ¿Qué sucede entonces? Dado que los lenguajes de bajo nivel, los lenguajes de máquina, son casi imposibles de leer e interpretar para seres humanos,
Además de que resulta impráctico tener que reescribir programas en varios lenguajes de bajo nivel para que puedan ser utilizados por diferentes procesadores, se han creado lenguajes de programación mucho más sofisticados y aptos para la lectura y escritura humana, conocidos como lenguajes de programación de alto nivel. Cada lenguaje de programación de alto nivel tiene herramientas capaces de traducir un código que ha sido escrito en dicho lenguaje, y por ende es legible para seres humanos, a un código en lenguaje de bajo nivel apto para algún procesador de la computadora en uso. A este proceso de traducción, como mencioné, se le llama compilación. Para diferenciarlo del código de máquina, nos referimos al código de un programa que está escrito en un lenguaje de alto nivel y que por ende es legible para humanos como código fuente o source code en inglés. Entonces, lo que vemos siempre en celdas de código en un notebook de Jupyter, tanto este código que, como mencioné en la clase pasada, está en Julia, como el código que se ve si damos doble clic sobre una celda de texto que está en Markdown. Todo esto sería un código fuente, ¿de acuerdo? Porque está escrito en un lenguaje de alto nivel, comprensible para seres humanos. Y detrás de escena, tras bambalinas, cuando ejecutamos cualquiera de estas celdas, la computadora, el compilador de Julia, el lenguaje de alto nivel que estamos utilizando, traduce el código, por ejemplo, de esta celda, a un código de máquina adecuado para el procesador de cada una de sus máquinas, y ese código de máquina, todo raro que no podemos entender, lo ejecuta el procesador y devuelve el resultado. En este caso, pues esto lo hace más bien Markdown y no Julia. Bien. Entonces, nada más para repasar, tenemos lenguajes de programación de bajo nivel, que son los que están, digamos, pegaditos al procesador, y el código escrito en lenguajes de bajo nivel se le llama código de máquina. Y por otro lado, tenemos lenguajes de programación de alto nivel, que es el que utilizamos en su mayoría los seres humanos para programar, y al código escrito en lenguajes de alto nivel, que podemos leer, le llamamos código fuente. Bien. Sin embargo, lo anterior no significa que los lenguajes de alto nivel puedan simplemente interpretar enunciados que los humanos entendemos con facilidad. Por ejemplo, enumera todos los enteros positivos de menor a mayor, como ya habíamos discutido en la clase pasada. Estos lenguajes de alto nivel también tienen reglas estrictas que deben respetarse, y por lo tanto que debemos aprender y repasar constantemente. En particular, cada lenguaje de alto nivel tiene una serie de reglas que detallan cómo ciertos símbolos y palabras deben combinarse para formar enunciados y cómo debe ordenarse el texto, utilizando por ejemplo espacios, sangrías, paréntesis, entre otras cosas, para que puedan ser interpretados correctamente estos enunciados. Las reglas usadas para formar enunciados se conocen como la sintaxis del lenguaje de programación, y aquellas utilizadas para interpretar enunciados se conocen como la semántica del lenguaje. Notemos que de ahora en adelante, cuando hablemos de un lenguaje de programación, nos referiremos a un lenguaje de alto nivel, a menos que se indique lo contrario. En este curso vamos a aprender Julia y al final del curso Python. Ambos son lenguajes de programación de alto nivel y no aprenderemos nada sobre lenguajes de programación de bajo nivel. Entonces, de ahora en adelante, siempre que digamos lenguajes de programación o simplemente lenguajes, hablamos de un lenguaje de programación de alto nivel. El código anterior, código fuente, está escrito en el lenguaje de programación Julia, el cual usaremos durante la mayor parte del curso. La intención de los colores que aparecen en el código, lo voy a mostrar otra vez brevemente. Entonces la intención de estos colores que tiene el código es servir de apoyo para verificar que la sintaxis de lo que escribimos concuerde con aquella que Julia sabe interpretar, con lo que Julia entiende. Mientras que el uso de negritas, vean que estas palabras, por ejemplo, están en negritas,
resalta la importancia que tienen algunas palabras y símbolos dentro de la semántica de Julia. Iremos entendiendo mejor ambas cosas conforme vayamos aprendiendo más sobre este lenguaje. Aquí se me olvidó mencionar que, por ejemplo, estos símbolos también aparecen con negritas. Y eso es para resaltar algunas cuestiones de semántica. Nos dicen que esos símbolos y esas palabras tienen un significado particular e importante. Entonces, conforme avance el curso, nos vamos a ir familiarizando más y más y más con la sintaxis y la semántica de Julia. Y hacia el final del curso, cuando veamos Python, bueno, introduciremos la sintaxis y semántica de Python y va a haber que hacer un proceso de adaptación de ya no escribir las cosas, ya no escribir código en Python como si estuviéramos escribiendo código en Julia, sino adaptarse a la nueva sintaxis y semántica que veremos y pues escribir las cosas bien para que Python las pueda entender. Ahora hablaré un segundo sobre los comentarios. El código fuente es legible para seres humanos hasta cierto punto, pues a menudo se vuelve de un tamaño y de una complejidad considerable, lo cual dificulta mucho el poder entender exactamente qué está sucediendo con tan solo echarle una mirada. Inclusive un código simple se puede volver ilegible con el paso del tiempo, porque no identificamos todo lo que está escrito y por ende no podemos decir qué hace ese código con absoluta seguridad, como sí podíamos hacerlo cuando recién lo habíamos terminado de escribir y teníamos todo fresco en la mente. Para minimizar este tipo de problemas, la mayoría de los lenguajes de alto nivel incluyen dentro de su sintaxis una opción para poder agregar comentarios en el código fuente. Esto es, poder delimitar partes de texto que será ignorado por la computadora al momento de ejecutar el código. En Julia, el símbolo de número, que también se le llama gato o hash, se usa para marcar el inicio de un comentario, haciendo que todo el texto que quede en la misma línea a la derecha de este símbolo sea ignorado. Aquí les muestro un ejemplo. Aquí puse este símbolo de número y todo esto que está escrito aquí a la derecha, en color azul, fíjense, sintaxis, es un comentario. Entonces Julia ignora por completo esta primera línea cuando ejecutamos esta celda. Si quieren ver que es cierto, pues quítenle el símbolo de comentario y ejecútenla. Y van a ver que obtenemos un error. De hecho, esto nos dice que el error es de sintaxis. Si se lo volvemos a poner, ahora Julia ignora toda esta primera línea de la celda. Ejecutamos y el código funciona correctamente. ¿De acuerdo? Y lo mismo vale para los comentarios que están escritos aquí. En Julia los comentarios se pueden escribir en cualquier lugar, siempre y cuando pongamos un símbolo de número. Y después todo lo que escribamos a la derecha de eso no afectará la ejecución del código porque será ignorado al momento de ejecutar el código. ¿De acuerdo? Déjenme borrar esto y continuamos. Ahí está. Nada más como un pequeño adelanto, en Python se utiliza la misma sintaxis del símbolo de número para escribir comentarios. Funciona igual que en Julia. Sin embargo, algo que tiene Julia y que no tiene Python es lo siguiente. Adicionalmente, en Julia se puede hacer un bloque de comentarios que se extienda a más de una línea. Simplemente hay que empezar el bloque con el símbolo de número y el signo de igual y cerrarlo con lo inverso, el signo de igual y el símbolo de número. Para ver un ejemplo, déjenme, por ejemplo, partir este código y voy a poner símbolo de número igual. Este es un comentario de varias líneas. Y si notan, lo que está hacia la derecha y abajo de este comentario multilineal que abrí, se cambió a color azul, lo cual nos da a entender que si ejecutamos la celda como está ahorita, el código, Julia va a interpretar esto como un comentario.
y por lo tanto no lo va a tomar en cuenta. Observemos que si ejecutamos aquí, obtenemos un error y ya no tenemos el mismo resultado que antes. ¿De acuerdo? Entonces de esa forma es que los colores y las negritas nos ayudan a tener en cuenta que estamos usando Julia y a escribirlo bien. Entonces la manera de... a ver, este es un comentario de varias líneas. Para dar un ejemplo de esta funcionalidad del lenguaje de alto nivel Julia. Punto. Y para terminar el comentario, el bloque de comentario de varias líneas, cierro con el símbolo de igualdad y el símbolo de número. Y ahora sí, si notan, esto volvió a ser color verde y en negritas. Y podemos ejecutar esta celda. Y listo. Funciona bien. A pesar de tener un comentario que se extiende por varias líneas ahí a la mitad del código. Entonces esto a veces es útil. Déjeme borrarlo. Para encontrar ejemplos de comentarios en código de Julia, basta con ver cualquier celda del notebook del cualquier celda de cualquier notebook del curso. Y si alguna celda no tiene comentarios, te recomiendo que las agregues tú. Puesto que es una excelente práctica escribir comentarios al momento de programar, sobre todo cuando se está empezando y se está aprendiendo, para que podamos volver después a nuestros programas y rápidamente entender lo que estábamos haciendo. Además de que otras personas puedan entenderlo también de forma veloz. Esto es, siempre y cuando el código no se empiece a volver ilegible por estar abarrotado con demasiados comentarios. ¿De acuerdo? El tema de los comentarios en código es bastante extenso y debatible. Y básicamente el uso de comentarios y las prácticas que se adoptan al escribir comentarios en código van variando de acuerdo con la experiencia que tiene quien está programando y el tipo de proyecto en el que están participando. Para este curso, yo les recomiendo que, para este curso y en otras etapas en que estén aprendiendo un nuevo lenguaje de programación o se estén apenas introduciendo al tema, les recomiendo que sí pongan suficientes comentarios para que ustedes puedan leer el código y entenderlo. Y si pasan años y ustedes regresan al código, los comentarios les ayuden a entender por qué se está haciendo lo que está escrito, ¿no? Eso es lo que yo les recomiendo al inicio. Ya que vayan agarrando más experiencia y vayan participando en proyectos colaborativos con más personas y demás, más adelante en sus vidas, digo, si llega a ser el caso, pues tal vez no a todo el mundo le va a gustar que escriban código con tantos comentarios, porque van a decir, este comentario no agrega nada, nada más de leer el código ya sé lo que está sucediendo, lo que dice el comentario, y entonces adaptarán otro tipo de prácticas. Pero por lo pronto en este curso yo les sugiero comenten, comenten, comenten. No demasiado, pero lo suficiente para ustedes. Y cada vez que aprendan un nuevo lenguaje de programación, igual vean cómo es la sintaxis para escribir comentarios, porque no siempre es así. No en todos los lenguajes de programación el símbolo de número significa comentario y no en todos se puede hacer un bloque de comentarios. Pero cuando aprendan un nuevo lenguaje, investiguen cómo se pueden escribir comentarios, cuál es la sintaxis para eso, y escriban algunos en los primeros códigos que escriban, para que les cueste menos tiempo entender qué es lo que están haciendo con ese código. De acuerdo, continuemos. Ahora vamos a hablar sobre mensajes de error. Cuando escribimos nuestro código y lo ejecutamos, si hicimos todo bien a la primera, nos debe aparecer el resultado que buscamos obtener. Sin embargo, y esto les juro que es cierto por experiencia mía y de millones de personas, rara vez hacemos las cosas perfectamente bien de entrada. Por lo que la mayoría de las veces, después de ejecutar un pedazo de código, nos enfrentamos con un mensaje de error, como el que aparece al ejecutar la celda siguiente. Entonces vamos a ejecutar esto con control enter
Observen que se parece muchísimo al código que teníamos arriba y que se pudo ejecutar correctamente. Pero si yo ejecuto esto, obtengo lo siguiente. Se imprime la frase que quiero, pero no se imprimen los números del 2 al 99 en orden, sino que me sale esto. Syntax incomplete for at in 9.2.4 requires end stack trace 1 top level scope arroba in 9.2.4. Este mensaje de acá es un mensaje de error. La primera línea del mensaje de error que obtenemos es syntax incomplete for at in y entre corchetes algún número, que en mi caso es 9, pero en su caso puede ser otro número. Requires end, donde x representa algún número entero positivo. El inicio, syntax incomplete for, nos dice que tenemos un problema de sintaxis relacionado con la palabra for, que vimos que debe ser importante para Julia porque aparece coloreada y en negritas. Mientras que esta parte que dice at in, nuevamente un número x entre corchetes, 2.4, el número x dentro de los corchetes indica en qué celda del notebook se encuentra el problema. Y el número después de los dos puntos indica en qué línea de dicha celda se detecta el problema. ¿De acuerdo? Ojo que dije se detecta el problema y no se encuentra el problema. Esas son dos cosas diferentes. Entonces, para darles un ejemplo, aquí del lado izquierdo, arriba se ve esto que dice in, que significa que esta es una celda de input. Le damos una entrada y cuando lo ejecutamos y se ejecuta correctamente, aquí nos va a salir out y el output que queremos. Cuando sale mensajes de error, pues no sale eso. Y esta celda está numerada como número 9 porque es la novena celda que he ejecutado en esta sesión del notebook 0.2. Por eso es que el numerito en su computadora puede ser diferente. Observemos que si lo volvemos a ejecutar, este número aumenta en 1. En mi caso es 10. Entonces cada vez que ejecutamos una celda de código, en este caso del lenguaje de alto nivel Julia, el Jupyter aumenta este numerito en 1 y le asigna ese número a la celda que acabamos de ejecutar. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa. Y entonces, en el código de error, perdón, en el mensaje de error, estas partes de aquí que dicen in con un número entre corchetes y dos puntos otro número, o por ejemplo que también aparece acá, at esta dirección, se refiere a que busquemos la celda numerada de esta forma, con esta etiqueta, y que nos vayamos a esta línea, porque esa puede ser una guía para resolver el problema. Entonces en este caso, 1, 2, 3, 4, el error se detectó aquí, en for. Esta es la cuarta línea de esta celda. Bien. El cómo arreglar este error es algo que iremos aprendiendo con el tiempo. Después vamos a ver que esta cosa de for se llama un ciclo y esta cosa de if se llama un condicional y bla bla. No se preocupen. Por ahorita lo único que quiero es que se vayan familiarizando con los mensajes de error, porque como les mencioné, se los van a estar encontrando todo el tiempo. Y es bueno entenderlos, saber pues corregirlos. Corregir los errores que tengamos en el código. Entonces, continuando, dice, al ejecutar las celdas siguientes se producen otros mensajes de error. ¿Vale? Por ejemplo, si ejecuto esta con control enter, me aparece esto de aquí, ¿no? Un error también de sintaxis. Ahora, una forma de ejecutar una celda y quedarse en esa celda es con control enter. Una forma de ejecutar una celda y pasarse automáticamente a la celda siguiente es con shift enter. Entonces ahora voy a hacer shift enter en mi teclado. Lo ejecuté y pasé a la siguiente celda. Voy a hacer shift enter otra vez. Lo ejecuté y pasé a la siguiente celda. Una vez más shift enter. Ya ejecuté esta celda y seguí.
Y si se dan cuenta, por orden de ejecución, esta celda es 12, esta celda es 13 y esta celda es 14. Y las tres tienen mensajes de error, miren. Este es el de la primera, este es el de la segunda y este es el de la tercera. ¿De acuerdo? Vamos a analizar un poquito el mensaje de error con lo que sabemos. Aquí, ¿qué podríamos decir? Bueno, que es un error de sintaxis, que, bueno, nos está dando una indicación muy clara de cómo se puede resolver esto. Nos está diciendo en dónde se encuentra, en la celda numerada como 12 en tu sesión de Jupyter y en la línea 2, o sea, en esta línea se encuentra el error. En el caso de la segunda celda, se logra imprimir bien la primera parte, por lo que podemos suponer que las primeras dos líneas se ejecutan correctamente. Después viene un error de sintaxis, una sugerencia de cómo resolverlo y dónde se encuentra, y una ubicación precisa del error. En la celda 13 de tu sesión de Jupyter, en la línea 5. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí se debe encontrar el error. Eso ya nos ayuda a ubicarlo bastante bien y a resolverlo. En el caso de la tercera línea, el error también es de sintaxis, pero dice una cosa distinta. Observen que en los tres casos los errores han sido de sintaxis, pero en los tres casos lo que nos dice, lo que nos sugiere para arreglarlo o lo que nos aclara que entiende del error ha sido diferente. Y aquí nos dice que es en la celda 14 de la sesión de Jupyter, en la línea 4. Entonces, 1, 2, 3, 4. Debe estar aquí el error. Porque como esto es un comentario, pues realmente se ignora y no importa. ¿Vale? Observemos que las últimas dos celdas imprimen un texto, este de acá, antes de mostrar el mensaje de error correspondiente. Esto se debe a que, como Julia es un lenguaje imperativo, el código se va ejecutando sucesivamente línea por línea. Y como el error está debajo de la segunda línea, esta línea de código se alcanza a ejecutar correctamente antes de que se encuentre el error. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, el error estaba en la línea 4. Entonces, Julia ejecutó esta primera línea, vio que era un comentario, lo ignoró. Ejecutó esta segunda línea, se imprimió esto. Ejecutó esta tercera línea, que pues no tiene nada. Ejecutó esta cuarta línea y ahí se encontró el error. Entonces, por eso nos aparece la salida normal del programa, interrumpida por un mensaje de error. Y lo mismo en este caso. ¿De acuerdo? Es decir, que el ordenamiento del código de arriba hacia abajo le indica a la computadora el orden en que las instrucciones deben ejecutarse. Esto es una característica muy importante de recordar en los lenguajes imperativos. Viene otra nota. Es común que dos errores del mismo tipo, para nosotros, para nuestra perspectiva, sean interpretados de maneras extremadamente distintas por la computadora. Por ejemplo, las dos celdas siguientes tienen el mismo tipo de error desde nuestra perspectiva humana. El error es que falta un símbolo de número al inicio de un comentario. Sin embargo, por la manera en que se va interpretando y ejecutando el código, los mensajes de error los mensajes de error que obtenemos son diferentes. Entonces, por ejemplo, aquí falta un símbolo de gato en este primer comentario y obtenemos este error. Syntax, extra token la after end of expression, que quién sabe qué significa. Y en cambio acá nos está faltando un símbolo de número aquí para convertirlo de la derecha en un comentario, pero el error es bien diferente, nada más dice syntax unexpected imprime. Entonces, noten esto. La computadora interpreta este código a su modo, con lo que ella entiende, y nos devuelve un mensaje de error de acuerdo a lo que ella entiende, ¿no? O sea, la computadora no es capaz de decir, ah, sí, esto seguro era un comentario y pues te faltó el símbolo de número, ¿no? No, no. La computadora va ejecutando línea por línea, de arriba hacia abajo, y cuando se encuentra algo que no funciona, lo interpreta de la mejor manera que puede y nos imprime lo que entiende. Entonces, a pesar de que estos dos errores se corrigen, nada más agregando
un símbolo de número al inicio de cada celda, realmente los mensajes de error que nos devuelve Julia son muy diferentes entre sí. Entonces hay que tomar eso en cuenta. Los mensajes de error son una guía y son lo más claros que pueden ser, pero están supeditados a la manera en que la computadora entiende las cosas, no a la manera en que un humano pensaría su código. Viene otra nota muy importante. El que tu código no devuelva ningún mensaje de error no necesariamente significa que no tenga ningún error. Solo significa que la computadora es capaz de ejecutar correctamente lo que escribiste. Por ende, siempre debes revisar que sí obtengas el resultado que esperas de tu código. Por ejemplo, ejecutar la siguiente celda no genera ningún error. Vamos a ejecutarla. No salió ningún error, salió bien el output y podemos ver que no hay ningún mensaje de error en este output, ¿no? Miren, les muestro. No hay mensaje de error en esta salida. Sin embargo, nuestro programa no logra su objetivo, el imprimir los números enteros mayores que 1 y menores que 100, ordenados de menor a mayor. En otras palabras, los mensajes de error indican que el código que hemos escrito no puede ser ejecutado por la computadora, pero no indican si el código está bien escrito en el sentido de que logra lo que nos propusimos. ¿Vale? Nuevamente, en todo este contraste que hemos visto en esta clase de perspectiva humana y perspectiva de la computadora, con por ejemplo el lenguaje de alto nivel que entienden humanos contra el lenguaje de bajo nivel que entienden computadoras, código fuente que es legible para humanos contra código de máquina que es legible para computadoras, errores que los seres humanos entendemos como relacionados, mientras que la computadora los interpreta de formas muy distintas, porque no tiene esa misma visión. Pues aquí es una vez más lo mismo. Tenemos una visión de lo que queremos hacer con nuestro código y la computadora no entiende eso. La computadora no tiene idea de qué quieres hacer con el código que escribes en él. Lo único que sabe es si ese código lo puede ejecutar o no. Insisto, en el paradigma imperativo la computadora solamente toma órdenes. Entonces tú le ordenas qué hacer y la computadora, si puede, lo hace y punto. Pero no te dice si implementaste bien tu programa. No te dice si hay algo que no salió bien o algo que sale diferente a lo que tú esperabas. Porque la computadora no entiende lo que tú esperas como salida de tu propio código. ¿De acuerdo? Entonces eso es bien importante. Los mensajes de error no son una salvaguarda total, solamente son guías para que podamos escribir código ejecutable y ya que no obtengamos mensajes de error, le toca a cada quien verificar que, aparte de no obtener mensajes de error, el programa que escribimos sí haga lo que queremos que haga. Que no tenga otro tipo de errores. Los mensajes de error a veces pueden parecer intimidantes debido a su extensión y formato, pero están escritos de esa manera precisamente porque su única intención es la de ayudarnos a corregir nuestro código para que se pueda ejecutar correctamente. ¿Y qué mejor manera hay de hacerlo que describiendo el error de forma explícita y precisa? Es por ello que aprender a interpretar los mensajes de error con la práctica y la experiencia, ya sea tan solo para ubicar en qué parte del código se encuentra el error o se detecta el error, más bien, déjenme corregir esto. Entonces, repito. Es por ello que aprender a interpretar los mensajes de error con la práctica, ya sea tan solo para ubicar en qué parte del código se detecta el error, es de enorme utilidad y nos puede ahorrar muchísimo tiempo al programar. Entonces, para que vayan empezando con esa experiencia y esa práctica, aquí está el siguiente ejercicio. Dice, para cada una de las celdas anteriores con código incorrecto, intenta corregir los errores sin utilizar la primera celda de código del notebook como referencia en la medida de lo posible. La intención del ejercicio es que leas los mensajes de error
y los uses como guía para corregir el código. Y que además pases por la experiencia de corregir un código que no muestra mensajes de error, pero tampoco hace lo que quieres. Es decir, la idea es que con todas estas celdas que nos daban mensajes de error, ustedes los lean e intenten averiguar cómo podrían resolverlos sin utilizar como referencia la primera celda del notebook que tiene el código correcto. ¿De acuerdo? Inténtenlo lo más que puedan. Y aparte de eso, pues también el problema, la idea es que se enfrenten a este código de acá, que no suelta ningún mensaje de error, pero que ustedes leyendo, insisto, sin utilizar la referencia del código que aparece hasta arriba, descubran por qué no están obteniendo la salida esperada y corrijan el código para que lo hagan. ¿Vale? Si de plano llevan un rato intentándolo y se están rompiendo la cabeza y no hayan cómo, bueno, pueden utilizar el código del inicio como referencia, pero igual es muy importante que primero pasen por la experiencia de intentarlo por su cuenta. ¿De acuerdo? Porque pues el día de mañana que programen algo único, algo nuevo, algo suyo, no va a haber ninguna referencia que revisar para saber cómo corregir los problemas, ¿no? Sino que se van a tener que corregir leyendo el código y leyendo e interpretando los mensajes de error si es que hay. Bien. Viene una nota final fundamental que dice lo siguiente. De forma amigable, te decimos lo siguiente por experiencia nuestra y de millones de personas más. Primero, te vas a equivocar muy seguido al programar y recibirás muchos mensajes de error distintos. Y segundo, tarde o temprano, se te va a olvidar todo lo que programes y lamentarás no haber comentado a profundidad tu código. ¿Vale? Eh, ya van décadas y décadas y décadas de seres humanos aprendiendo a programar y pues muchas personas han creído que no, como creen, yo nunca me voy a equivocar, ¿para qué aprender mensajes de error si yo voy a escribir todo mi código bien a la primera, etcétera? O no, ¿cómo creen que a mí se me va a olvidar un lenguaje de programación, la sintaxis? No, siempre la voy a recordar, la voy a tener bien grabada en mi mente, no sé qué. Millones de personas han dicho eso y todas y cada una de ellas se han equivocado. Es en serio. Entonces, se van a equivocar muy seguido y van a olvidar todo lo que programen. Por ello, te aconsejamos fuertemente hacer un esfuerzo constante por leer y entender los mensajes de error que te aparezcan y comentar tu código de tal forma que cualquier persona, en particular incluyéndote a ti en el futuro, con un conocimiento mínimo del lenguaje de programación que estás utilizando o alguno parecido, pueda leer tu código, interpretarlo y entender qué está haciendo y por qué. Recuerda estos consejos hoy y siempre que programes. Bueno, para terminar la clase, como recursos complementarios, les dejo la página de Wikipedia sobre lenguajes de programación de alto nivel, por si se quieren meter a curiosear un poquito más con eso, o hablar sobre el proceso de compilación o el proceso de interpretación, del cual yo no dije nada ahorita, o leer sobre lenguajes de bajo nivel, etcétera. Ahí se pueden enterar un poquito más. Y, por otro lado, les dejo una entrada al blog The Overflow, de la página quizá más utilizada para responder preguntas, para plantear y responder preguntas sobre programación en todo el Internet, sobre las mejores prácticas para escribir comentarios de código. También hay un video interesante de YouTube sobre prácticas para escribir código, perdón, para escribir comentarios en código, pero ese realmente creo que tendrá más sentido que lo vean ya que tengan bastante experiencia escribiendo comentarios, más hacia el final del curso. Entonces se los enviaré entonces. ¿De acuerdo? Se los muestro de una vez, pero se los envío después.
El video se titula Don't Write Comments, del canal Code Aesthetic.